Las sales binarias son un grupo de compuestos en donde se presenta el enlace iónico. Para escribir una fórmula y darle nombre, se necesita saber que todos los elementos cuando se unen con otro para dar lugar a un enlace químico utilizan un número de oxidación determinado, algo que aparece como carga, y eso les permite, o más bien es el resultado de intercambiar electrones para completar el octeto en su último nivel. Los metales, siempre que se unen con otros, lo van a hacer usando un número de oxidación positivo, y todos los elementos que tienen número de oxidación positivo se escriben del lado izquierdo de la fórmula, y en especial los metales siempre se escriben al inicio de cualquier fórmula, como lo vemos en todos estos ejemplos. El hierro es un metal y entonces en todas las fórmulas aparece al principio. Los no metales a veces utilizan número de oxidación negativo y en otras ocasiones número de oxidación positivo. Pueden hacerlo de las dos formas. Entonces, en el ejemplo específico de las sales binarias van a utilizar su número de oxidación negativo. Para escribir una fórmula de una sal binaria, tenemos que buscar siempre que la suma de cargas en esta, o la suma de los números de oxidación, sea igual a cero. Y para igualarlas a cero se utilizan subíndices. Aquí el hierro se está uniendo con el cloro. ¿Y por qué aparece el subíndice 3? Pues el hierro tiene dos números de oxidación que aparecen en la tabla periódica. Puede usar más 2 o puede usar más 3. Si en un ejemplo específico utiliza más 3 y el cloro menos 1, entonces más 3 y menos 1 no da 0. Se necesita el subíndice 3 en el cloro para que menos 1 por 3 sea menos 3, y con más 3 del hierro eso ya sea igual a 0. Por eso en este compuesto el cloro tiene un subíndice 3. Eso permite que la suma de sus cargas o de sus números de oxidación sea igual a 0. En las sales binarias vamos a tener la unión siempre de un metal con un no metal. El metal siempre va a tener carga positiva y el no metal en las sales binarias siempre va a tener carga negativa. Para nombrarlos, el no metal es lo primero que se nombra y se le da la terminación uro, y después se nombra simplemente el metal. Y aquí tenemos dos situaciones. Hay metales que tienen una sola carga, un solo número de oxidación. El sodio solamente tiene más 1, el calcio solamente tiene más 2, el magnesio solamente tiene más 2, el aluminio únicamente tiene más 3. Cuando eso sucede, no necesitamos dar más información, solamente se dice el no metal con la terminación uro y después el metal. Pero si el metal puede tener dos o más números de oxidación diferentes, entonces se debe indicar cuál está usando en un compuesto específico con un número romano después del nombre del metal. Este número romano es exactamente igual al número de oxidación del elemento metálico. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí el galio tiene una sola carga que es más 3. La carga negativa del azufre es menos 2. Más 3 y menos 2 no es igual a 0. Entonces se tiene que buscar un subíndice para cada uno de los dos elementos que permita igualar las cargas a 0. Aquí buscamos un mínimo común múltiplo. Si multiplicamos el más 3 del galio por 2, da más 6. Si multiplicamos el menos 2 del azufre por 3, da menos 6. Y más 6 y menos 6 ya da 0. Y entonces la fórmula queda Ga subíndice 2, azufre subíndice 3. La carga del galio se multiplica por 2, más 3 por 2. La carga del azufre se multiplica por 3, menos 2 por 3, y la suma de cargas da 0. Para nombrar este compuesto se dice sulfuro, que es el no metal con la terminación uro, y si después simplemente decimos de galio. ¿Por qué no tenemos que decir de galio 3? Pues porque el galio solo tiene una carga. En este segundo ejemplo vamos a unir al mercurio con el azufre.
el mercurio aquí está usando más 2 y el azufre menos 2. Más 2 y menos 2 ya da 0. Por lo tanto, no se necesitó agregar subíndices. Para nombrarlo tendríamos que decir sulfuro de mercurio 2. ¿Por qué tengo que decir 2? Porque la carga del mercurio aquí es 2. Y si buscamos en la tabla periódica, el mercurio puede tener 1 o puede tener 2. Y como en este ejemplo específico está usando 2, en el nombre tengo que decir mercurio 2. El nombre de este compuesto es sulfuro de mercurio 2. Se recomienda resolver estos ejercicios para poder practicar lo anterior y aquí está la respuesta de cada uno.